Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy en el libro de Malaquías, capítulo 2, versos 10 al 16. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro, te pido que estés con nosotros en este momento, que nos disponemos a meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Padre, que tú toques los corazones, Padre, y que nos lleves a la reflexión, Padre, de tu palabra, que entendamos lo que en ella hay, Padre, y que vivamos conforme a tu palabra. Padre, que tu palabra no solamente sea un número más en nuestra agenda, Padre, que no sea un cliché solamente, sino que realmente creamos en ella y decidamos vivir por ella, que no tomemos solamente las partes que nos interesan y nos convienen, Padre, sino que toda la palabra sea la que reine en nuestras vidas. Padre, te pido que nos ayudes en nuestras necesidades, Padre. Te pido que tú proveas de trabajo, Padre, que tú proveas de recursos, Padre, para poder mantener a nuestras familias, Padre, a poder estar fieles también en la iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, tú estés con nosotros en todo momento, Padre, y seas nuestra guía, nuestro consolador y nuestra fortaleza. Padre, bendícenos en este momento que vamos a meditar en tu palabra, Padre, y sé tú nuestro Maestro por excelencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de Malaquías, en el capítulo 2, versos 10 al 16, y vamos a ir leyendo conforme vamos avanzando. Hasta la predicación pasada, y de Jehová se está dirigiendo a los sacerdotes. Ahora voltea hacia el pueblo y se dirige al pueblo de Israel. Si leemos el verso 10, podemos leer lo siguiente: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Podríamos decir, entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No, tenemos que entender que en el contexto de este pasaje se hace referencia a que todos somos hijos, o mejor dicho, que toda la nación de Israel son hijos de Dios. Usted puede ir a Deuteronomio, capítulo 32, verso 6, usted me acompaña al libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 6, y podemos leer de la siguiente manera: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y hace clara referencia al pueblo de Israel, el cual había sido desleal con Dios constantemente. Lo podemos ver en el pueblo de Israel en Egipto, cuando son liberados. En vez de estar agradecido con Dios, a la mitad del camino se encontraban ya, de hecho, antes de la mitad del camino, al inicio de su jornada, ya estaban renegando en contra de Dios, que tenían sed, tenían hambre, y que Dios los había sacado a morir en el desierto. ¿Acaso no eran desleales con Dios? Apenas Moisés subió por aquellas tablas de los 10 mandamientos, el pueblo, al ver que tardaba Moisés, fue con Aarón y pidió que le hiciera algunos ídolos para poder adorar. Y Aarón pronunció las palabras: Israel, esos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo es posible que hayan sido tan desleales? Bueno, nosotros no somos del pueblo de Israel. Lo primero que tenemos que entender cuando meditamos un pasaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es a quién se dirige. En el Antiguo Testamento comúnmente se dirige al pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, pero también podemos ver una semejanza. Somos hijos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido hechos hijos de Dios. Juan 3:12 nos habla al respecto. Juan 3:16 y Juan 1:12 nos habla al respecto. Somos hijos de Dios, todos los que por fe hemos venido a Él. Así que también somos pueblo. Efesios nos habla también al respecto, que antes estamos lejos de la ciudadanía de Dios. Sin embargo, por medio de Cristo, Él nos hizo cercanos, nos hizo pueblo, nos hizo una nación santa. Y todo esto por medio de la sangre de Cristo. Así que también somos pueblo, también somos familia, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora todos los que están fuera del pueblo cristiano, fuera del pueblo de Israel, no son hijos de Dios, son creación de Dios, porque todos somos creación, pero no todos somos hijos. Entonces los hijos debemos ser leales, principalmente
con Dios, luego también con nuestros semejantes, y a veces no somos leales con los semejantes. Y decimos ser leales con Dios, pero al no ser leales con los semejantes, tampoco somos leales con Dios. La lealtad es una virtud que debe reinar en la vida del creyente, algo que se debe ir fomentando, algo que debe ir fortaleciendo usted en su vida. Es algo que le destacará o le permitirá tener una buena relación en el núcleo de la familia de Cristo, ser leales. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué somos desleales? Efesios 4:25 nos invita el apóstol Pablo a apartarnos de la mentira y hablar con honestidad, hablar verdad entre nosotros. Cuando nosotros nos ocultamos cosas, cuando nosotros practicamos pecado, afectamos a todo el cuerpo de Cristo. Eso está pasando con el pueblo de Israel. Están siendo desleales entre ellos, no son honestos. Están actuando en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha ordenado, y esto está trayendo consecuencias al pueblo de Israel. Si usted ve los siguientes pasajes, podrá resolver la pregunta: ¿cómo fueron desleales entre ellos mismos? ¿Cómo el pueblo de Israel se portó de forma desleal? Podemos ver en el verso 11 con claridad que fueron desleales al irse tras los ídolos, a practicar cosas que Dios aborrece. Dice el verso 11: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación. En otras palabras, toda la nación de Israel, las 12 tribus, se han apartado de Dios y han cometido abominación. Esa palabra en hebreo es interesante porque habla de algo que le da asco a Dios, algo que provoca a Dios. Lo que está haciendo el pueblo de Israel es tan serio que Dios se ha asqueado, está fastidiado y está provocado por su conducta. Es algo asqueroso ante su presencia. ¿Qué es esto tan grave que han hecho? Dice: profanó el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Hay un mandato muy claro en el libro de Deuteronomio 7, del 1 al 4, donde manda a los hijos de Israel a no casarse con las hijas de los paganos. Si usted me acompaña al libro de Deuteronomio, capítulo 7, 1 al 4, dice de la siguiente manera: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tus hijas a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. En primer lugar, podemos ver cómo Dios muestra su poder y su lealtad. Su lealtad hacia el pueblo de Israel y su poder para darle aquella tierra prometida. Eran 7 naciones más fuertes que Israel. Sin embargo, este no era un impedimento para Jehová. Él estaba dispuesto, se había propuesto, había prometido entregar esa tierra al pueblo de Israel. Esa es la tierra prometida. Solamente que tenían que portarse a la altura. Tenían que portarse a la altura de hijos de Dios. No debían relacionarse con aquellas hijas de los paganos, los cuales eran idólatras. Y la idolatría es en su esencia poner a algo en lugar de Dios. Poner a algo en el trono de Dios, a algo o a alguien. Alguna vez escuché por ahí que si no es un becerro de oro, no es idolatría. Y eso es mentira. Idolatría también puede ser que usted idolatre a un artista, puede ser que usted idolatre a su esposo, idolatre a su hijo, puede ocupar el lugar del trono de Dios, cualquier otra cosa. Cada vez que usted no le da la importancia a Dios
y sus decisiones, sus actos son guiados por alguien más o por algo más, eso es lo que usted idolatra. El pueblo de Dios está llamado a no ser idólatra, a alejarse de todas aquellas cosas que nos pueden alejar de Dios, todas aquellas cosas que estorben el trono de Dios. Así que nuestras decisiones deben ser gobernadas por la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios hoy en día? Bueno, a través de su palabra. Por eso el énfasis constante de que debemos leer las Escrituras, debemos conocer las Escrituras y entonces demostrar al pueblo que nos rodea que somos obedientes a Dios. Él entregaría a esas naciones. Ellos necesitaban portarse a la altura. Y hay una seria advertencia. No des a tus hijas ni a tus hijos. No tomes de ellos hijas ni hijos. No se casen con ellos. ¿Por qué? Porque esto va a traer serias consecuencias. Las hijas de los paganos van a hacer que tus hijos se vayan a adorar a esos dioses. ¿Se acuerdan de aquel rey, el rey Salomón, el cual es muy sabio? Sin embargo, ya en su vejez, al no controlar ese deseo, ese impulso pecaminoso, y se hizo de muchas mujeres, y mujeres que no eran del pueblo de Dios, ya en su vejez fue arrastrado a la idolatría y adoró a Baal y aventó a sus hijos al fuego en adoración a Baal. Todo esto demuestra que Dios es veraz, lo que dice es cierto. Esto lo está advirtiendo mucho tiempo antes de Salomón y el pueblo no hizo caso. Constantemente el pueblo desobedecía. En este momento en que Malaquías se está externando, está hablando con el pueblo, está transmitiendo su mensaje, el pueblo una vez más se había casado con las hijas de los paganos. En la Biblia también hay un mandato para la iglesia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión alguna con Dios y las tinieblas. Nosotros no podemos tener un matrimonio feliz si nos casamos con los incrédulos. Las consecuencias se van a llegar tarde o temprano, como las consecuencias que sufriría este pueblo al desobedecer la orden clara de parte de Dios. Si usted lee el final del verso 4, ahí en Deuteronomio 7, dice: servirán a dioses y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Yo creo que nadie de nosotros nos gustaría experimentar la ira de Dios. Alguien podría decir: Dios no levanta su ira en contra de los hijos, en contra de sus hijos, en contra de aquellos que tienen a Cristo como Salvador. Sí, Él propiamente, como se conoce en la escatología, la ira de Dios no lo hará. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos y perdonados de todos nuestros pecados. Pero las consecuencias de nuestros pecados vienen, y la disciplina de Dios viene para sus hijos, porque Él al que ama, Él disciplina. ¿Por qué? Porque los ama, porque no quiere que nosotros andemos como los paganos, como aquellos que están sin Cristo. Por eso la disciplina de Dios se hace presente entre sus hijos. No podemos negar que la disciplina de Dios existe, como también tenemos que ser conscientes de que no todo sufrimiento es disciplina. A veces las tribulaciones, los sufrimientos, las pruebas son para fortalecer a los hijos de Dios, son para fortalecer al justo. Pero en ocasiones viene la disciplina cuando nosotros actuamos en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es clara: no se unan en yugo desigual. Este pueblo no hizo caso, no quiso obedecer a Dios. Y regresamos nosotros entonces al libro de Malaquías. Podemos leer: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Esta mala decisión estaba trayendo serias consecuencias para el pueblo de Israel. En primer lugar, entre la ira de Dios
alcanzaría la vida de muchas personas. Como consecuencia, muchos de los desobedientes perderían sus propias vidas. Aquellos hombres que habían ido tras los ídolos por influencia de esas mujeres que habían tomado entre el pueblo pagano. Cada varón es responsable de su hogar. Yo quiero que usted dimensione la importancia de esto. Si el varón se desvía, entonces lo lógico es que toda la familia también se desvíe. El varón está puesto como responsable para guiar a su familia, guiar a su esposa y a sus hijos en el camino de Dios, en la rectitud, en ser leales a Dios. Pero si él ha demostrado deslealtad desde el principio del matrimonio, entonces, ¿cómo puede guiar en buenos caminos a sus hijos? Esto no quiere decir lo que algunas mujeres han tomado de forma errónea, que si el varón no toma su responsabilidad, ellas tienen que arrebatar esa responsabilidad. Si usted hace eso, hermana, usted está lleno en contra de la voluntad de Dios. La Biblia es clara: sujétate a tu marido. Esas mujeres no se sujetaron, sino que por ser paganas y no creer en Jehová, desviaron a sus maridos a aquellos ídolos que ellos adoraban. Ellos son responsables y tendrían que pagar seriamente por lo que hicieron. Así que sus vidas fueron cortadas de entre el pueblo. Esto es sin distinción. No importa si era el que servía en la iglesia, no importa que sea el mejor miembro dentro de la comunidad, no importa. Las consecuencias se harán llegar. Dice, esta vez heriré, dice, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Este pueblo, como ha experimentado anteriormente, al ver la ira de Dios, entonces clamarían, ofrecerían ofrendas buscando el perdón de Dios. Pero en esta ocasión, Jehová dice, no voy a recibir nada de ustedes. Ahora no voy a tomar en cuenta esto. Ahora voy a permitir que ustedes sufran un poco más para ver si así logran entender lo que les conviene hacer. Como iglesia, nosotros muchas veces vamos en contra de la voluntad de Dios y esa disciplina se ve claramente dentro de la institución. Aquí estamos viendo que el pueblo está pecando como nación, no solamente uno, no es un caso aislado. La mayor parte del pueblo está enfocado en esto. Cuando la iglesia hace lo mismo, la mayoría está enfocado en hacer algo en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ha expresado en su palabra, entonces las consecuencias se sufrirán institucionalmente. Toda la iglesia sufrirá las consecuencias. Sus actos, sus obras y todo lo que hagan no será apreciado por Dios. Tan fácil y sencillo. ¿Cómo puede recibir nuestra ofrenda si hemos ofendido a nuestros hermanos, si hemos dañado a nuestro prójimo? Y al nosotros actuar, ser parte de los que están en contra de la voluntad de Dios, estamos llevando a que otros sufran también con nosotros las consecuencias de nuestro extravío. Es así que toda la nación lloraría, lamentaría, pero Dios no recibiría esas ofrendas de sus manos. De esta forma estaban siendo desleales. Estaban siendo desleales, desobedeciendo a Dios y llevando al pueblo a sufrir las consecuencias. Podemos ir al verso 14 y vamos a encontrar que hay una segunda forma en que estaban siendo desleales, y es que empezaron a practicar el divorcio. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Han pasado los años. Aquella bella esposa ya no lucía como antes. Pero hay jóvenes hermosas en el pueblo de al lado, con los paganos. Entonces
este pueblo o estos varones decían, bueno, voy a divorciarme, porque acuérdense que Moisés había permitido la carta de repudio por causa de la dureza del corazón del pueblo. Y este pueblo, como tenía un corazón muy duro, decidía abandonar a sus esposas, las cuales habían sido las compañeras por toda su vida. Y ahora en su vejez las han abandonado con tal de tomar una esposa joven, siendo desleales con las esposas que han entregado todo por uno. Hay que entender que cuando decimos que nosotros somos los líderes del hogar, somos la cabeza de la familia, no es para que nosotros maltratemos a nuestras mujeres o las usemos. La Biblia es muy clara. El marido tiene un compromiso, una responsabilidad para con su mujer, y es amarla a tal grado como Cristo amó a la iglesia. Entonces debe cuidarla, debe protegerla, no debe abandonarla. Están siendo desleales. Desgraciadamente y lamentablemente eso pasa a veces entre la comunidad cristiana. Matrimonios se deshacen porque el hermano o la hermana decidió abandonar a su cónyuge e irse tras alguien más. Encuentran, decía una estadística por ahí, mejores parejas, alguien mejor con quien estar. Y se han olvidado de los años de dedicación que la otra parte le ha entregado. Dios pudo haber hecho 2, 3 mujeres para un hombre o 2, 3 varones para una mujer, pero habiendo en él muchos espíritus, multitud de espíritus, decidió hacer a un hombre y a una mujer. ¿Para qué? Para que se uniesen, para que sean leales entre ellos y así enseñen lealtad también a sus hijos. ¿Para qué? Bueno, Malaquías es muy claro, porque quería una descendencia, quería que se levante una descendencia para Dios. No podemos nosotros decir que estamos educando a nuestros hijos en el camino de Dios siendo desleales. Note que dice verso 15 de Malaquías capítulo 2, porque buscaba una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. Nuestros hijos son una responsabilidad. Nuestros hijos deben ser guiados a la adoración, a la obediencia a Dios. Nuestros hijos deben crecer viéndonos, padres, amando a nuestras esposas para que ellos comprendan cómo debe funcionar el matrimonio y ellos amen en un futuro a sus esposas, las protejan y les provean en todo momento. La esposa es algo muy importante que nosotros debemos defender del ataque de los demás. Nuestras esposas deben estar ocupando un lugar importante, como aquel vaso hermoso, el cual es frágil, y nosotros nos ponemos ahí en el stand donde nosotros podemos cubrir, y yo tengo por ahí una vitrina y ahí se pueden apreciar algunos vasos, tazas que me gusta coleccionar, y los cuido porque no quiero que se rompan, y me ha dolido cuando alguien más ha roto algo de mi colección. No puedo decir nada, me aguanto, pero me ha dolido, y a veces no las puedo volver a conseguir. Bueno, así es la esposa, más importante. Debemos amarla y protegerla. Pero este pueblo no tenía esa intención y de esa forma estaban siendo desleales, no solamente entre ellos, sino también con Dios. Verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. A Él le da asco el divorcio. Él desprecia a aquellos que se divorcian. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Recuerden que Jehová de los ejércitos es el término de juicio de parte de Dios a aquellos que han pecado. Guardaos pues en vuestro espíritu, en nuestra esencia, y no seáis desleales. Porque la deslealtad viene desde nuestro corazón, desde el centro de nuestro ser. Debemos nosotros ser conscientes que Dios no aprueba el divorcio. Algunas religiones y algunos líderes religiosos buscan y examinan a ver qué opciones hay para poder abandonar a la esposa. ¿Qué opciones hay para poder permitir el divorcio? Alguna vez escuché a un líder religioso decir,
Bueno, es que acá en la iglesia hay muchos divorciados y no aceptamos el nuevo divorcio, nuevo matrimonio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a sacar de la iglesia? La verdad, no creía lo que estaba escuchando de esa persona, conociendo bien las escrituras, queriendo manipular la mente de la gente. No vamos a sacar a nadie. Debemos amarla, debemos amar a aquellos que se han divorciado. No podemos hacer nada, pero también tenemos que enseñar que eso no es lo óptimo, que Dios no aprecia el divorcio. Al contrario, es algo que Él está en contra y le provoca ira y le provoca asco. Nosotros no podemos estar permitiendo esto. No podemos estar dando nuestro consentimiento. Claro, las gentes toman sus decisiones y cuando toman la decisión de separarse, tampoco podemos sacarlos de la iglesia, que vengan y escuchando la palabra igual y se arrepientan y puedan restablecer su matrimonio. Debemos buscarlos, debemos ver la forma en que podamos ayudarle para que puedan entenderse, buscar la forma en que ese matrimonio no se disuelva hasta las últimas consecuencias, de estar esforzándonos por hacerlo. Pero no podemos enseñar que esto es algo que Dios permite. Dios aborrece, Dios desprecia este acto. Y este pueblo no lo estaba tomando en cuenta. Este pueblo lo estaba permitiendo. Este pueblo estaba a favor, habían visto un beneficio. Y aquellas mujeres eran utilizadas solamente. En ningún momento la Biblia apoya el machismo. En ningún momento la Biblia apoya que la mujer se le trate como algo inferior. Al contrario, ante Dios los dos somos iguales. Solamente que el hombre tiene mayor responsabilidad. Tiene la responsabilidad de cuidar y no dañar a esa mujer. Tiene responsabilidad de guiar a los hijos al amor de Dios, a conducirse en obediencia a Dios. Pero si nosotros no somos leales, no vamos a poder levantar una generación que ame y glorifique el nombre de Dios. Necesitamos ser leales. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos observarnos y darnos cuenta en qué estamos fallando con nuestro prójimo. Tal vez no hemos caído en adulterio, tal vez no estamos casándonos en yugo desigual, pero tal vez somos desleales en otro aspecto. ¿Qué tan leal es usted en su comunidad, en su iglesia local? ¿Qué tan leal es usted con su esposa, con sus hijos, con su familia? A veces, sin darnos cuenta, somos desleales. Tenemos una prioridad como varones y es ver por la seguridad de nuestras familias. Y a veces descuidamos eso. A veces no dedicamos el tiempo apropiado a nuestros hijos y estamos siendo desleales. Le damos ese tiempo que le pertenece a ellos a alguien más. No seamos desleales. Busquemos adorar a Dios íntegramente, por completo, no por partes. Adoremos a Dios en el templo, en la comunión con la iglesia. Adoremos a Dios en la comunión con nuestro matrimonio, con nuestra familia. Seamos auténticos, no seamos de dos caras, no seamos desleales. Es así que el día de hoy, en estos 6 versos, yo quiero invitarle a que medite cómo está su lealtad. Si pudiésemos medir la lealtad con un termómetro, ¿qué temperatura alcanzaría su lealtad? ¿Será realmente que es usted muy leal o su lealtad últimamente ha estado tambaleando? También quiero invitarle a reflexionar. No podemos ser leales con Dios si somos desleales con nuestro prójimo. Si queremos ser leales con Dios, tenemos que empezar a ser leales con nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque a ellos lo vemos, con ellos interactuamos. A Dios no lo vemos, aunque sí interactuamos espiritualmente, pero no lo vemos. Y muchas veces el no ver, como seres humanos que somos, se nos olvida. No lo tomamos muy en cuenta porque no lo estamos viendo con nuestros ojos. Por eso el indicativo de qué tan leales podemos ser con Dios es lo leal que usted puede ser con el prójimo, en su comunidad, en la iglesia, con su familia. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo en el culto de predicación. Y en las mañanas la iglesia va a estar reuniéndose ya en su templo para tener su escuela dominical. Así que
aquí estamos para poder servirle en nuestro templo, y los domingos estaremos predicando por medio de YouTube. Dios le bendiga.